Acaba de empezar la temporada NBA 25-26 y ya tenemos las primeras sirenas de alarma indicando un posible gran movimiento que involucraría a una gran estrella de la NBA o a la que era una grandísima estrella de la NBA, como es Ja Morant, debido a su mala relación con su propia franquicia, Memphis Grizzlies. Hablemos de su situación, de cómo puede acabar y de cómo afecta esto o cómo puede afectar a la liga que un jugador tan importante pues, se pueda mover teniendo en cuenta sus problemas de conducta. Antes de arrancar con el análisis, como siempre, te pido que te suscribas, que dejes un me gusta y que opines, por supuesto. Primero, ¿qué te parece Ja Morant? No solo como jugador, que es espectacular, evidentemente, sino como figura deportiva, bueno, en fin, todo lo que representa y qué futuro le ves. Si es que le ves futuro en Memphis. Yo estoy dando por hecho que la situación es complicada y que muy probablemente esto acabe en un traspaso, pero evidentemente una de las opciones es que Ja Morant lo solucione con su franquicia, con su entrenador, con sus compañeros y pues que acabe siendo parte de un equipo que a priori debería ser competitivo en la conferencia oeste. Así que, bueno, ya he pedido el me gusta por lo menos, que es lo más sencillo, darle un botón. Vamos allá a hablar un poquito de Ja Morant, un jugador seleccionado en 2019, el famoso draft, iba a decir mítico, pero hay que calmarse, mítico no, porque los jugadores que salieron ahí pintaban muy bien, pintaban para figuras de la liga y no lo están siendo, como Zion Williamson, el primero, jugador que claramente ha decepcionado para el hype, ¿no? que tuvo en su momento. Segundo pick fue el de Ja Morant, el jugador que drafteó Memphis Grizzlies y que probablemente habría sido número uno en casi cualquier draft, pero es verdad que lo de Zion, pues bueno, tenía unas dimensiones pues, lebroniescas, ¿no? Si es que se puede utilizar ese término, o parecidas a las de Cooper Flag que hemos tenido ahora, ¿no? Un chaval que se salta a la universidad para competir en la NBA. Y en ese draft también se draftea a RJ Barrett, perdón, DeAndre Hunter, Darius Garland, Tyler Herro, que luego hablaremos de él, Rui Hachimura, Cameron Johnson, buenos jugadores que están haciendo carrera en la NBA, Kobe White, un jugador que es probable que el año que viene trinque mucho dinero y un gran contrato, PJ Washington, ¿no? Un jugador que ha estado de titular en unas finales de la NBA con los Dallas Mavericks, o sea, ha habido jugadores, el top 10, pues casi todos están haciendo carrera en NBA. Luego es verdad que no ha habido ningún grandísimo robo del draft, ¿vale? Jugadores que han acabado jugando en Euroliga, por ejemplo, Lucas Amanic, que hace poco que se fue de Baskonia, fue drafteado en primera ronda, en el puesto 19, creo que estuvo jugando con San Antonio varios años. Kabengele, que está jugando en Euroliga, el pívot canadiense, está jugando con Dubai, fue drafteado en primera ronda. Ty Jerome, como jugadores que sí que están haciendo carrera en NBA, o Gavitatse, Nickel Alexander Walker, Jordan Poole. Bueno, un draft bastante potable, la verdad, ¿no? En comparación con, por ejemplo, el año anterior o, en fin, otros drafts que al final pues, te quedas con 5 o 6 jugadores. Aquí hay muchos que sí que han conseguido hacer carrera en NBA o por lo menos carrera o están empezando a hacer carrera en Euroliga. Por ejemplo, Chuma Okeke también fue drafteado en 2019. El caso, bueno, Ja Morant empieza su carrera en NBA de una manera espectacular, elegido rookie del año por delante de Zion Williamson, lo cual ya nos demuestra que era un jugador que empezaba muy bien, ¿no? O sea, el suelo que parecía marcarse era un suelo muy alto y el techo parecía que si mejoraba el tiro podía ser un techo de MVP, ¿no? De un jugador aspirante a ser de los 30, 40, 50 mejores de la historia, que se dice pronto, pero no es tan sencillo. Y de hecho, en la temporada 21-22, os voy a poner aquí la clasificación, ¿vale? Y no sé si me equivocaré en algo, porque no tengo enfrente ahora, pero en la 21-22 los Grizzlies acaban segundos de la conferencia oeste por detrás de los Phoenix Suns, que consiguen 60 y pico victorias, que venían de ser finalistas el año anterior, perdiendo contra los Bucks. Creo que en esos playoffs, o en ese año, no entran en playoffs ni los Lakers. Los Thunder eran un equipo en reconstrucción. Hay un partido, la mayor paliza, creo que es la mayor paliza, no sé si me lo estoy inventando, pero me suena que la mayor paliza de la historia de la NBA se la meten los Grizzlies a los Thunder hace 2 o 3 años. O sea, los Grizzlies eran un gran equipo en la conferencia oeste, gracias a que Ja Morant estaba evolucionando. Esa primera versión de Ja Morant, en sus 2 o 3 primeros años, estaba mejorando, evolucionando, creyéndose el líder de un equipo competitivo con Desmond Bane, con Brandon Clark que está por ahí, Jaren Jackson Jr., por supuesto. Los inicios de Santi Aldama también fueron en aquel momento. Pero bueno, luego en playoffs la cosa se complicó.
pasaron una ronda, en segunda ronda se quedaron, pero seguían siendo un equipo competitivo que se metía en playoffs, luego podía caer en primera ronda. Bueno, el proceso natural de un equipo con una estrella o dos estrellas, ¿no? Si consideramos a Jaren Jackson como un grandísimo defensor, especialista defensivo, pero también con manita y con capacidad para jugar en el poste, pues una evolución completamente natural, ¿no? O sea, es que al final no puedes pedirle a un chaval de 21 años, de 20 años, que lidere a una franquicia a unas finales de la NBA, porque es que eso no lo hacía ni LeBron, ni lo ha hecho Wembanyama, ni prácticamente nadie, ¿no? En el baloncesto más moderno. Entonces, lo normal es que cuando ya tienes 24, 25 años, llevas 4 o 5 años de maduración, ahí es cuando ya se te empieza a exigir y empiezas a ver si de verdad ese jugador es calibre, ¿no? Calibre líder de un equipo que puede ganar el anillo. Pues un poco como Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Ha sido muy distinto el caso de Shai porque no era un jugador con tantas que prometía tantísimo, ¿no? De hecho, lo traspasaron por Paul George y muchísimas primeras rondas. O sea, el valor de Shai era ínfimo en su día en comparación con el que tenía Ja Morant, que fue segundo mejor quinteto en esa temporada 21-22 que comentaba antes, donde los Grizzlies de verdad parece que pueden ser un equipo tremendo de la mano de Taylor Jenkins. Y bueno, pues al final vemos que Ja Morant decide, más en la vía personal o extradeportiva, pues juntarse con gente que no debe, empezar a comportarse de una manera que no le pega ni siquiera, ¿no? Porque las comparaciones con Iverson venían un poco más por el estilo ¿no? de jugador, ¿no? Un jugador así tan ágil, que lo hacía todo tan estético, las entradas, esa manera de, no sé, de ser tan elástico, tan plástico, mejor dicho, pues salían las comparaciones y yo, ojo, las compraba y en su momento cualquiera podría haber dicho que Ja Morant iba a ser más que Iverson, ¿no? El pick de Iverson a nivel colectivo, entendemos que Iverson fue mucho más que un jugador de baloncesto, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero el pick de Iverson es llegar a unas finales en 2000, en el 2000 o 2001, no sé si fue 2000 o 2001. Uno de esos años llegan los Pacers, el otro llegan los Sixers, creo que es 2001, que pierden contra los Lakers, de Kobe, o de Shaq y de Kobe, mejor dicho. En esos Sixers creo que estaba Tyronn Lue, creo. No recuerdo exactamente. O en los Lakers. No recuerdo. En aquellas finales creo que estaba Tyronn Lue de jugador. Bueno, que me voy del tema. El caso es que, bueno, pues a mí me parecía lógica la comparación, teniendo en cuenta que Iverson sí que venía de la calle, ¿no? Venía de una infancia muy complicada, pues se veía que era un chaval que era conflictivo, pero que no era quizá por decisiones propias, sino un poco más por cómo se le había dado la vida. En cambio, Ja Morant no viene de la misma, no tiene el mismo pasado que tenía, nada parecido a lo que tenía Allen Iverson. Se las quiere dar un poco de malote, que lo puede ser, perfecto, pero no te saques pistolas en directos de Instagram, no hagas cierto tipo de cosas que traspasan una línea roja y que te puede llevar a sanciones como las que han visto empezar la caída de Ja Morant. Yo no voy a afirmar para nada, un jugador además que tiene 24 años, tendrá Ja Morant, o 25, que está en declive. Para nada. O sea, puede ser que Ja Morant dentro de 2 años vuelva a ser un grandísimo jugador porque no ha tenido lesiones gravísimas, sí que ha tenido ciertos problemas, creo que en el brazo, ¿no? Tuvo una lesión bastante larga. Desde la temporada 22-23 no juega 7 partidos seguidos con los Grizzlies. 7, no 20 o 30, no, 7 partidos seguidos. No los encadena desde hace 3 años. Lo dijo Juan Marrubio el otro día en Mínimo de Veterano. Muy recomendable. Si es que alguien no lo conoce, yo entiendo que todo el mundo que me está viendo aquí conoce ese podcast, pero bueno, aprovecho para recomendarlos. Y bueno, pues de repente hemos pasado, para que veáis cómo cambia la NBA, los Thunder de ganar ese año 20 o 20 algo partidos a ser campeones 3 temporadas después, los Grizzlies de estar segundos a estar a un paso de la reconstrucción. Porque, y aquí empieza un poco el debate de cómo pinta el futuro, ¿no? Todo esto viene porque, por si no os habéis enterado, Ja Morant el otro día lo sienta Isalo, el entrenador de los Grizzlies, un entrenador finlandés bueno, que tiene pasado en Europa y que ha mantenido bastante la filosofía europea en la NBA, de mucha rotación, de un ritmo muy alto, bastante rompedor en el baloncesto europeo, lo que proponía Isalo. Le llevó a ganar una Champions League con el Bonn. Creo que ganó la Bundesliga también, me quiere sonar. Un equipo encabezado por TJ Shorts, un jugador perfecto para este estilo de Isalo, de salir corriendo, ¿no? De tener un ritmo altísimo, de posesiones de 7 segundos, de reventar al equipo rival
con tu ritmo de ataque, de lanzar muchos triples en transición y de estar rotando cada 4 o 5 minutos a todos los jugadores. Es un estilo, además, que no es típico esto, pero Isalo en París Basketball, cuando ya lo contrató el París y en París ganó la Eurocopa clasificándose para la Euroliga, em, cada 4 o 5 minutos cambiaba el quinteto entero. Eso es algo que en Europa no es tan habitual, ¿no? Lo normal es que vayan entrando de 1 en 1, de 2 en 2. Y es algo que se sigue haciendo, el equipo de París lo sigue haciendo en la propia Euroliga. Sin los mismos jugadores, o bueno, solo Nadir Gifi quizá de la estructura principal, lo siguen haciendo así. Entonces es como un entrenador que ha calado de verdad su estilo en el que era entonces su equipo, y es un poco lo que está intentando hacer en Memphis. Yo entiendo que Isalo, al ser un entrenador europeo, filosofía europea, le habrá pegado algún grito a Ja Morant que Ja Morant no había escuchado en su vida, porque lo tendrían muy mimado. Y Ja Morant precisamente lo que necesita es de esos gritos. Y de hecho la propia franquicia de los Grizzlies es probable que lo que necesite es que alguien le pegue esos gritos a Morant para ver su reacción. Y está claro que su reacción ha sido la de un niño que todavía no ha madurado. Si tú con 24 o 25 años no has empezado a madurar ni un poquito y sigues teniendo ese mismo comportamiento que tenías con 21 o 22, donde, bueno, cometes errores, la liga te sanciona, pero te los perdonan porque los vuelves a cometer y te mete una sanción más larga, pero vuelves de nuevo, la franquicia sigue creyendo en ti, tus compañeros te apoyan, el público está encantado con Ja Morant. O sea, que un jugador como Ja Morant esté en la franquicia peor valorada de toda la NBA, en una de las peores ciudades que tienen franquicia NBA, si no es la peor, como es Memphis, pues es un lujo para los espectadores, pero llega un momento en el que cuando esta superestrella sale y señala al entrenador en un vestuario diciendo que es que, bueno, pues si no juego, preguntadlo al entrenador. Un día en el que metió 3 tiros de 14, pasó de defender. O sea, lo que hizo el entrenador es lo que habría hecho cualquier entrenador: sentar a ese tío. No está queriendo jugar y no está respetando al resto de sus compañeros. Pues pones a otro, aunque sea peor, tenga menos talento, da igual. Pones a otro que está en plantilla y que está dispuesto a jugar mejor, ¿no? En el partido en el que ocurrió todo fue contra los Lakers. Le sancionó la propia franquicia un partido y bueno, pues de ahí viene un poco todo este lío. Entonces, ahora mismo hay dos opciones. No hay más, ¿vale? Porque Ja Morant es un jugador que tiene un super contrato. Le quedan, creo que, 3 años todavía, contando este y 2 más, me parece. Por lo que la opción es buscar un traspaso o intentar encauzar un poco la situación. Yo esta segunda opción la veo complicada, sobre todo teniendo en cuenta que Ja Morant es un jugador que no ha madurado. O sea, es una persona que no ha madurado y que, por mucho que tú te pienses que este año las cosas van bien, nada te asegura que dentro de unos meses, a poco que pierdas 5 partidos seguidos y tenga un par de malos partidos y el entrenador le pegue otro grito, nada te asegura que no vuelva a salir por las mismas y de repente pues tengas el problema con un jugador todavía más devaluado, ¿no? Entonces, yo la veo complicada la situación, teniendo en cuenta ya lo que conocemos de Ja Morant. ¿Cuál es el problema? Pues que la otra opción, que es buscarle un traspaso, también es complicada porque ya todos los equipos han visto qué te supone tener a Ja Morant en el equipo. Si Ja Morant fuera un grandísimo jugador, no tuviera tantísimos problemas o hubiera vuelto de sus problemas sin cometer el mismo error una y otra vez, pues obviamente Memphis ni se plantearía traspasarlo. Memphis se lo plantea por las situaciones principalmente extradeportivas y también a nivel deportivo ha pegado un bajón, pero bueno, sigue siendo un jugador que tú lo ves y no es para el segundo equipo de la NBA como fue en la 21-22, pero sí que es un jugador que puede ser All-Star a poco que se centre y que tenga 10, 15 partidos pues más o menos consecutivos así buenos y bueno, es un jugador letal, ¿no? En penetración, incluso pasando a sus compañeros, tiene buena visión de juego. Le falla un poco el tiro, que no lo ha mejorado prácticamente en su carrera en NBA, pero bueno, quizá físicamente sí que ha pegado un poquito de bajón. No se le ve tan explosivo en las penetraciones a canasta, no saca tantísimos tiros libres, pero bueno, que es un gran jugador, es un gran jugador. Pero todas las franquicias han visto ya lo que supone tener a Morant en el equipo. Entonces, ¿dónde puedes intentar sacar algo por Ja Morant? ¿Vale? Algo de valor real. Y aquí, dentro de esta opción, hay otras dos subopciones, ¿vale? Que tienen los Grizzlies. Pues tiene que ser en equipos bastante desesperados, equipos que no tengan
en el corto plazo mucho que pelear, equipos que no tengan muy clara cuál es su idea de cara a los próximos años y que digan, mira, pues yo creo que Morant en mi ciudad, con mis entrenadores y con mi mimo, porque a Morant le tienes que dar mimos, creo que lo puedo reconducir y puedo tener aquí un grandísimo jugador. En ese caso, yo creo que sí que es probable que aparezcan algunos equipos y aquí voy a dar algunas opciones de las que he leído, las que más me gustan. Principalmente son 3, ¿vale? Pero es que tampoco creo que haya muchos más equipos de los que voy a mencionar y alguno de ellos me cuesta creerlo, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, la franquicia pues, busca a veces jugadores un poquito más centrados. Pero franquicias que al final tengan algo que ofrecer, bien sea, y aquí están las 2 opciones que comentaba antes, con jugadores que reciba Memphis que le permitan competir ya, seguir compitiendo, no dejar de competir, ¿vale? Porque los Grizzlies el año pasado estaban compitiendo, aunque no para entrar segundos en el oeste, pero sí para entrar en playoff, ¿vale? Al final quedaron fuera vía play-in, pero era un equipo que estaba... No, mentira, se metieron en primera ronda y perdieron contra los Thunder. Perdieron contra los Thunder de paliza casi todos los partidos, pero bueno, se metieron en playoff y compitieron. Pero claro, esa es una opción. La otra opción es intentar ir a la reconstrucción, conseguir un jugador joven que tenga buena proyección y varias primeras rondas. Y bueno, pues rezar para que te toque el pick de lotería. Claro, si vas a la reconstrucción ya tienes que empezar a querer perder partidos para que te toque un pick de los 8 o 10 primeros. El draft del año que viene tiene buena pinta, pero claro, esto... Hablar de chavales de 18 años, 19 años, dentro de 5 no sabemos lo que van a ser. No sabemos ni lo que van a ser los que fueron drafteados hace un año o 2. Imagínate los que van a ser drafteados el año que viene. Entonces, esta opción a mí me daría bastante pena. Yo soy seguidor de los Grizzlies. A mí es el equipo que más me entusiasma. No siento un arraigo como puedo sentir por el Barça, en mi caso, ¿no? O por un equipo de aquí de España, pero sí que es en la franquicia en la que yo me empecé a enganchar al baloncesto con Pau Gasol, los últimos años de Pau. Los primeros, por supuesto, de Marc Gasol. El año de Navarro, pues no lo seguí mucho, la verdad, pero bueno, que fue justo el año que se traspasó a Pau en febrero a los Lakers. Entonces, bueno, creo que es una franquicia que no lo tiene fácil, también, teniendo en cuenta que es un mercado pequeño y que no todo el mundo va a querer ir ahí. Entonces, es fácil que timen a los Grizzlies en un traspaso por ya Morant, teniendo en cuenta además que Morant, como he dicho ya, está devaluado. Bueno, vamos con estas opciones, las planteo, cerramos el vídeo y dejadme cuál os gusta más, si es que alguna os... Bueno, deberían cuadrar más o menos todas de alguna manera u otra. Yo primero, antes de lanzar las que, las que son un poquito más realistas que he leído, ¿vale? Yo os lanzo la que, como seguidor de Memphis, me gustaría, ¿vale? Que sería una estafada actualmente monumental, pero que sería a pelo, ¿eh? Porque creo que cuadra. Dar a Morant a los Grizzlies, dar a Morant a los Sixers, ¿vale? El retorno de Iverson, del Iverson moderno, y recibir a cambio a Tyrese Maxey. Si hay algún seguidor de los Sixers, que me diga si lo haría o no. Pero bueno, yo entiendo que actualmente, hace un par de años, podría haber colado, ¿eh? Porque Maxi todavía no había acabado de explotar, pero claro, entonces Grizzlies no lo habría hecho, ¿no? Todo es muy, muy sencillo a posteriori. Actualmente, si Memphis no da ninguna ronda, eso es imposible. Además, creo que para la franquicia de los Sixers, Maxi es fundamental y es un jugador intransferible. Pero, bueno, ya digo, es una opción irreal que a mí me gustaría, pero entiendo que es una estafada a los pobres Sixers. Que bueno, teniendo en cuenta las decisiones que han tomado en los últimos años, tampoco me parecería la mayor sorpresa de la historia. Bueno, primera opción, la planteo, ¿vale? He dicho que iba a hablar de Tyler Herro, así que efectivamente Miami Heat es el equipo con el que se tendría que hacer este traspaso. Los 3 equipos que planteo tienen en común que, bueno, pues son equipos sin demasiado rumbo, que al final, pues yo creo que pueden ser competitivos. Los Miami Heat lo están siendo, de hecho, en este inicio de temporada, pero bueno, que yo creo que van a tener problemas para ser un equipo contender y, bueno, pues podrían asumir el riesgo de Ja Morant dando a un jugador con el que apenas han contado como es Tyler Herro. Yo creo que así a palo seco, como voy a proponer otro ahora después, se me queda corto para Memphis. O sea, Ja Morant es un jugador que ha demostrado que su techo es segundo equipo de NBA
y evidentemente tiene sus problemas. Tyler Hero no es un base, no es un base, aunque es un jugador que ha ejercido de base, ha tenido que ejercer de base, pero no es un base puro, tampoco lo es Ja Morant del todo, ¿no? Pero yo creo que es quizá mejor pasador el jugador de Memphis actualmente. Entonces yo creo que si Miami metiera una primera ronda junto a Tyler Hero, ya sí que sería un traspaso más probable de cara a que ambas franquicias, sobre todo Memphis, estuviera un poquito más de acuerdo si la situación con Ja Morant es insostenible. De cara al futuro de los Grizzlies, es el que menos me gusta de los tres, pero entiendo que Miami podría ver en este traspaso una oportunidad para ser un equipo aspirante a casi todo, quizá en la conferencia este, teniendo en cuenta que mantendrían a un bloque muy competitivo con Norman Powell, Andrew Wiggins y Bama Adebayo, por ejemplo, ¿no? Con Devion Mitchell también como especialista defensivo. Entonces yo creo que podría interesar esto a Miami y los Grizzlies podrían decir, mira, si nos dais una ronda, nos quitamos a Morant de encima, cogemos a Hero, que es un jugador joven, aunque ha tenido bastantes lesiones, es un jugador que ha rendido muy bien incluso. Bueno, el año que Miami llega a la final de la NBA creo que no juega Hero, creo. No, el año que pierden contra los Nuggets, me parece que Hero estuvo lesionado casi todos los playoffs, pero que es un jugador que se le ha visto que de verdad puede ser el líder de un equipo, pero evidentemente de un equipo que pelea por play-in, no mucho más. Entonces, ya digo que esta opción no me gusta demasiado. Bueno, la segunda opción es una opción que, a ver, llevaría a Memphis a la reconstrucción prácticamente, porque sería buscar con los Raptors un intercambio de muchas rondas. Los Raptors tienen bastantes rondas, varias de ellas sin proteger para los próximos años en el draft. Y bueno, sería darles a Morant a cambio de Quickly, por ejemplo, ¿no? Para cubrir un poco el puesto de base. Y varias primeras rondas, no sé si 3, 2, 3. Quickly no es un jugador, en mi opinión, que tenga un rango, vamos, ni 1, ni 2, ni 3 por debajo de Ja Morant, quizá 4 o 5, entendiendo que Ja Morant es un jugador que ya no es una superestrella de la liga. Quickly es un buen base titular, pero creo que incluso es más un sexto hombre que un base titular, ¿no? Entonces, pegarías un bajón ahí a nivel de calidad o conseguirías bastantes rondas para intentar que ese bloque interior que tienes con Jaren Jackson, Zach Edey, pues bueno, complementarlo en el futuro pues con algún base que pueda ser de más garantías o con algún escolta que salga en el draft, ya te irías a la reconstrucción total. Esta opción la preferiría yo, ¿no? Como seguidor de Grizzlies, antes que conseguir a Hero y nada más, ¿vale? Pero sigue siendo una opción complicada. Ya digo, son opciones, estas dos, bastante probables, creo yo, teniendo en cuenta el valor, o sea, estoy teniendo en cuenta que Morant tiene un valor inferior al que tenía, evidentemente, en su prime, ¿no? Y la tercera opción, que es la más flipada de todas, y yo creo que es bastante complicado que pudiera aceptar al otro equipo, que son los Atlanta Hawks. Y básicamente sería apelo Trae Young por Ja Morant. Los Hawks reciben a Morant, los Grizzlies reciben a Trae Young. Me pega mucho Young en un estilo también de Isalo, ¿no? De correr mucho, de tener un juego muy agresivo. También al final eso hace que los otros equipos se cansen más y luego en defensa te puedan exigir menos. Entonces, no sé, creo que ese traspaso como aficionado de Grizzlies me haría sentir contento, ¿no? Estar satisfecho, pero evidentemente creo que los Hawks, teniendo en cuenta que ahora están en un proyecto con el tercer o cuarto equipo más joven de toda la liga, no creo que deshacerse de Trae Young justo cuando acaban de empezar este intento de ser un equipo competitivo sea una opción para ellos, pero el run está ahí con Trae Young desde hace un tiempo. Su valor también ha caído. La temporada pasada de Young no fue muy buena. Esta temporada ha empezado muy mal, está lesionado además ahora para por lo menos un mes, entonces no está en la mejor situación, son dos jugadores algo devaluados, sobre todo Ja Morant, evidentemente, pero Trae Young también un poco, teniendo en cuenta que es un jugador que llevó a los Hawks a una final de conferencia, que puede ser insignificante porque todo el mundo sabía que no iba a pasar de ahí, pero ahí estuvieron compitiendo hasta llegar a ser uno de los 4 mejores equipos de la liga y pues bueno, siendo un jugador que no sé si sonaría para el MVP en algún momento, yo creo que no, pero sí para el primer equipo, no sé si llegó a ser, primer equipo de All NBA. Yo creo que no, yo creo que se quedó en el segundo alguna temporada, pero bueno, es un jugador, Trae Young, que te puede dar un salto competitivo teniendo en cuenta que ya Morant quisiera salir o de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, dejo por aquí el vídeo.
Dejadme en los comentarios qué os parece la situación con Ja Morant. Yo creo que nadie está en la posición de que es una situación agradable o que es una situación buena para los Grizzlies. Están 3-5 en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Llevan 3 partidos seguidos perdidos de manera consecutiva. Y bueno, yo creo que es una franquicia que estuvo ya unos años de reconstrucción hasta que draftearon a Morant y empezaron a ser un equipo más competitivo. Desde la marcha de Marc Gasol en 2018 o 2018, ¿no? Sí, que luego gana el anillo con los Raptors y tal, hasta 2020-21, un equipo en reconstrucción, muy corta la reconstrucción. Es un equipo que ha sido bastante competitivo desde que llegaron Conley, Marc Gasol, Zach Randolph. O sea que tiene bastante mérito siendo un mercado tan pequeño, pero está la posibilidad ahí de que próximamente haya reconstrucción en Memphis. Yo espero que no, porque las reconstrucciones en la NBA sabes cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Y eso podría ser un problema para la franquicia del este de los Estados Unidos. Juegan en la conferencia oeste, pero están en la parte este, que ese también es otro hándicap. Los viajes son más largos para ellos, porque la mayoría de los partidos los juegan contra equipos del oeste. Y ellos están, geográficamente Memphis está en la parte este de Estados Unidos. Bueno, no me enrollo más. Un saludo, dejad un me gusta, suscribiros y hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.